Muy bien, pues me da gozo, me da felicidad estar con ustedes una vez más. Vamos a continuar con nuestras lecciones. Tuvimos un acuerdo aquí los hermanos de seguir meditando con los libros que vienen del Sembrador, de Páginas Orientadoras. Entonces, ya el libro anterior ya se terminó y hoy vamos a iniciar un nuevo estudio basado en los libros de Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Entonces, eh, bueno, estos libros de Crónicas son muy interesantes porque yo recuerdo que la última vez que estudiamos estas porciones, bueno, estos libros de historia, yo recuerdo que estudiamos Reyes, ya tiene rato que estudiamos Reyes. Entonces, consecuentemente, hoy toca estudiar, ya tiene varios años que estudiamos Reyes, pero más o menos por ahí nos quedamos. Hoy toca estudiar Crónicas, que de hecho es cierta continuación. Se dice que los libros de Crónicas, los libros de Crónicas originalmente eran un solo libro, en el canon hebraico que se le dice, ¿no? Era un solo libro y narraba a partir de la muerte del rey Saúl, luego el reinado de David y sobre todo lo que nosotros conocemos como el segundo libro de Crónicas, la historia de varios reyes de Israel hasta que fueron deportados a Babilonia, ¿sí? Entonces, esos son algunos datos históricos. También se dice que es posterior, en efecto, a primera y segunda de Reyes. Creo que no estaba activado el micrófono. Me estaba costando hablar. Entonces, también vamos a notar que se enfoca sobre todo en hablar de la historia del reino de Judá. ¿Sí? Esto es el reino del sur. También se dice que si lo analizamos, se da mucho énfasis en la perspectiva sacerdotal, o sea, en cómo algunos profetas y sacerdotes tenían que desarrollar su oficio. ¿Por qué era importante esto? Porque vamos a ver sobre todo en el caso de Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, es lo que, no vamos a ver toda su historia, solamente unas partes, ¿verdad? Y lo que les comentaba, que el primer libro de Crónicas empieza precisamente con 9 capítulos que hablan acerca de las genealogías, y el capítulo 10 no habla de toda la historia del rey Saúl, habla solamente de su muerte. Por eso se dice que el primero y segundo libro de Crónicas empiezan a narrar la historia de esta historia narra de la muerte de Saúl en adelante. Entonces está interesante, ¿no? Ahorita vamos a ver esas situaciones. Y la perspectiva sacerdotal es muy importante, ¿no? Porque uno de los pecados precisamente de Saúl fue que quiso ofrecer un holocausto, ¿verdad? Invadiendo la esfera de autoridad en este caso, del profeta, ¿verdad? Y ¿qué pasó, no? Hoy nosotros entendemos claramente que un gobierno, ¿verdad? Normalmente lo divide en poderes, ¿no? ¿Sí sabemos ese concepto? ¿El presidente es todopoderoso o tiene algo que le haga contrapeso? Normalmente, ¿no? Hay un parlamento o hay un poder judicial, ¿no? O sea, hay varios poderes, ¿no? Pues en la antigüedad ya se veía algo parecido, ¿no? En este caso el rey, que por cierto que el rey Saúl, el pueblo pidió rey y Dios le otorgó rey, ¿verdad? Ahí está, les dio a Saúl. Pero tenía restricciones, no era un rey que pudiese hacer todo, ¿verdad? Estaba el servicio de los ministros del templo, en este caso de los sacerdotes, y estaban los profetas también. Muy bien, entonces el rey no hacía todo solo. Y cuando intentó hacer algo que no le correspondía, pues hubo consecuencias. ¿Vale? Bien, entonces estos son algunos datos generales. Se dice que este libro fue escrito alrededor del siglo V antes de Cristo, o sea, entre 500 y 600 años antes de Cristo. Se narra, es lo que abarca lo que vamos a estudiar en estos libros, primero y segunda de Crónicas, ¿sale? Bien, incluyen algunos pasajes que ya se incluyen en primera y segunda de Reyes. Ustedes notarán que algunos son repetidos, pero algunos también se complementan, ¿verdad? Algunas cosas que no se dijeron en Reyes se dicen en Crónicas.
¿Sale? Y sobre todo también es importante resaltar la cuestión acerca de los registros genealógicos. O sea, cuando encontramos esas partes donde dicen que fulanito es hijo de tal y tal engendró a tantos hijos, y algunos se lo saltan porque dicen, no, no es importante, ¿no? Bueno, no, sí es importante. Para este caso, se dedican 9 capítulos del primer libro de Crónicas a hablar de las genealogías. Hay registro del pueblo, ¿verdad? Hay registro. Y bueno, es tan importante como el día de hoy, ¿no? Que todos tienen acta de nacimiento. Y eso en realidad es un registro. ¿Se dan cuenta? O sea, si vamos allá al registro civil, allá está tu acta. Y si sigues la cadenita, vas a saber quién fue tu papá, y tu abuelito, y tu bisabuelito. Y ahí va a estar una lista, ¿sí? Y esa no se pierde. Hay un registro, hay una forma de ver de dónde vienes. Y así había un registro de las genealogías del pueblo de Israel. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una lectura. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 10, todo el capítulo, versos del 1 al 14. Vamos a leer uno y uno para que haya para que tengamos interacción, ¿verdad? Entonces voy a leer el 1 y ustedes siguen con el 2 y así nos vamos, ¿sale? Dice así la escritura, Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 1, dice, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Los filisteos huyeron a Saúl y a sus hijos y mataron a los filisteos y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda la casa murió juntamente. Y viniendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus, y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Y luego que les despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y oyendo todos los de Jabes de Galat lo que los filisteos habían hecho de Saúl, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino. Pues ahí está a grandes rasgos lo que sucedió, ¿verdad? Hay otra versión, me parece que está en Segunda de Reyes, donde habla acerca de otra persona que dice que el mismo rey le pidió, que iba pasando de camino. Le estaba dando la noticia a David, ¿no? Y ya estuve investigando, y por si alguien tiene duda,
se dice mucho, bueno, los estudiosos dicen que lo más seguro es que este personaje estuviese mintiendo delante de David, porque ¿alguien sabe cuál fue el destino de ese varón que le dio la noticia a David? ¿Cuál fue el destino? Pues murió también, ¿no? Porque este varón seguramente pensaba que llevándole esta noticia a David iba a ganar algo, ¿no? Porque él pensaba que tal vez David era como otros reyes, ¿no? Estaba esperando que el rey anterior muriera para él hacerse del poder, ¿no? Pero David pensaba así, no, ¿verdad? Al contrario, dice, ¿cómo es posible que no tuviste temor del ungido de Jehová? ¿Qué ordenó? Ejecútenlo, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí el título de nuestra lección, algunos tienen el libro, otros no lo tienen, pero nuestro título es obedecer la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Ese es el tema principal, ¿no? Y el texto clave es Primera de Crónicas 10:13, que acabamos de leer. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es algo de lo cual no estemos familiarizados, pero que sí es importante recordar de forma continua, porque el hombre es olvidadizo. La mente y el corazón del hombre son dados a olvidar, ¿verdad? Y si no lo recordamos en cualquier momento que ya se nos pasa, ¿verdad? Y no tenemos presente la información, pues podemos caer, ¿no creen? Podemos deslizarnos. Y eso es algo serio, sobre todo considerando los temas que vamos a tomar en cuenta hoy. Entonces, la introducción de nuestro libro dice así, pongan atención, dice así, dice, de la historia del rey Saúl aprendemos cómo Dios aborrece y castiga la desobediencia. Entonces, ¿qué es aborrecer? Es una palabra interesante, ¿no? Odiar, ¿no? Es un, ¿cómo se le puede decir? Es un antónimo, ¿no? ¿Sí? Aborrecer. Bueno, más bien es un sinónimo, ¿verdad? Un sinónimo. Entonces, ¿corresponde a Dios aplicar así? ¿O tendríamos que buscar otros? Diríamos, Dios odia, como que nos hace pensar, como que no, ¿verdad? Bueno, yo estuve buscando algunos y, por ejemplo, podemos usar detestar. Diríamos que Dios detesta la desobediencia. Sí, ¿no? Abominar. ¿Dios abomina cuando desobedecemos? Yo creo que sí, ¿no? Dice que también es tener aversión a algo o a alguien. Entonces no es solamente la propia acción, ¿no? Sino que nosotros mismos, cuando desobedecemos, nos volvemos el objeto de esa aversión. ¿Sí se entiende claramente? Bueno, a Dios no le podríamos aplicar que odia o te odia a ti por haber pecado. No lo hace, ¿verdad? Al contrario, te ama, ¿no? Y da los medios necesarios para que no tengas conductas desobedientes, ¿verdad? Entonces, ahí está esa palabra muy interesante, ¿verdad? Aborrecer, pero dice que también castiga la desobediencia. Pues claro que hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias de parte de Dios. Si bien es cierto que Dios nos perdona el haberlo ofendido, también es cierto que la acción de desobediencia deja una consecuencia, ¿sale? Entonces, aquí dice, en las primeras 4 lecciones estaremos, como esta es la primera lección, hace una descripción, ¿verdad? Dice que las primeras 4 lecciones van a centrarse en el tema de que debemos pensar en el rey como aquel que va delante de sus ejércitos al campo de batalla para defender a su pueblo del enemigo. Entonces, pues no es como hoy, ¿verdad? Hoy, cuando hay una guerra, hoy el presidente, ¿verdad? Y los que dirigen la guerra están en su escritorio, ¿verdad? Y los soldados están allá en el campo de batalla. Bueno, antes era totalmente diferente. Antes el rey era la figura de autoridad que tenía que estar presente en el campo de batalla para dirigir las tropas. Porque aparte lo veían y era la figura que motivaba, la figura que le daba coerción al ejército, ¿sale?
Entonces, en estas lecciones vamos a analizar ese punto, ¿no? Y bueno, acabamos de ver, por cierto, una batalla, ¿no? Que una batalla había concluido y vimos el desenlace, ¿verdad? El desenlace de la lectura que vimos hoy es lamentable, es triste, cómo cayó este rey de Israel. Entonces, dice así, entonces, si he de reinar con Cristo, porque el libro que estamos estudiando se llama Reinaremos con Él, si he de reinar con Cristo, la primera lección que debo aprender tiene que ver con la obediencia que se pide en tiempos de guerra. Obediencia en tiempos de guerra. Entonces, hermanos, no sé cuántos de nosotros hemos estudiado los libros del discipulado bíblico que estudiamos acá. En el libro 2 hay una lección que se llama guerra espiritual. ¿Quién ha tomado esa lección? ¿Sí se acuerdan o no? Israel sí se acuerda. Ya, tú ya la tomaste, del libro 2, guerra espiritual. Hay varios que ya tomaron el de guerra espiritual. Entonces, es guerra espiritual. Ningún creyente, ningún cristiano puede decir, yo no estoy en una lucha, yo no estoy en una guerra espiritual. O habría quien diga, yo no lucho con nada. ¿Habrá alguien que lo diga? Recordemos que tenemos enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Y si nosotros cerramos los ojos y pensamos que no hay enemigos que nos atacan, eso no va a cambiar la situación. El enemigo va a estar ahí todo el tiempo esperando ver la forma de dañarnos. Por lo tanto, el creyente está en una constante guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Y en una guerra espiritual o en una guerra natural, normal, hay órdenes que seguir. ¿Están de acuerdo? El ejército normalmente cuando no está en guerra, pues igual tiene sus actividades y aprenden disciplina a seguir un orden, ¿verdad? Pero cuando se declara la guerra, la cosa cambia, ¿verdad? Las órdenes se vuelven absolutamente serias. ¿Están de acuerdo o no? No es que no lo voy a hacer. Tiene que hacerlo porque le va la vida en ello. No solo la de él, sino también de sus compañeros que militan en el mismo ejército. ¿Sí? Ahora mismo hay varias guerras en el mundo y yo me imagino, si no siguieran las órdenes, ¿cómo estarían las batallas? ¿Verdad? Habría muchas bajas. Bueno, eso es la introducción de esta lección. Hay que obedecer, ¿verdad? Tenemos que aprender acerca de la obediencia. Ese es el punto de la lección del día de hoy. Entonces, hay que ver un poco de historia. Ya acabamos de leer toda esta porción, muy impactante, ¿verdad? Pero hay una serie de preguntas y vamos a ir preguntando por fila, ¿sale? Entonces pongan atención en la lectura que acabamos de hacer. Dice, hay algunos datos en esta porción que sería bueno subrayar, o sea, tomarlos en consideración y tenerlos bien en la cabeza, ¿verdad? Primero dice, primera pregunta, aquí en la fila de mi cuñada Miriam, alguien me va a contestar, dice, ¿quiénes murieron juntamente con Saúl? Ahí lo dice en el texto. A ver, hermano Roma. Sus hijos, en efecto. ¿En qué verso está? ¿Y cómo se llamaban? Pueden ver su Biblia, no es no es de memoria, ¿verdad? Ajá, ¿cómo se llamaban sus hijos? Jonatán, Abinadab, ajá. Vale, sí. Muy bien, entonces ahí están sus hijos, ¿no? ¿Se acuerda quién era amigo de David? Jonatán, gran amigo de David. Se amaban como amigos, ¿no? Entonces, fueron a la batalla y murió el rey y sus 3 hijos. Ustedes saben normalmente cómo uno llega a ser rey, normalmente es que hereda el título, ¿verdad? Y ustedes saben que este rey ya, sus herederos del título ya murieron con él, ahí mismo. Ya nadie le iba a heredar el título. De hecho, el siguiente rey ya no era ni de su familia, sino más que porque se había casado con una de sus hijas, el rey David. No era de su sangre familiar, ¿verdad?
Muy bien, entonces es importante ver eso, ¿no? Murió el rey y sus hijos todos juntos. ¿Ah? ¿Alguien? ¿No? A ver, hermano. Excepto uno, el que estaba discapacitado. ¿Era su hijo? No era su hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Era como su sobrino, creo, ¿verdad? Ajá, sí, ¿verdad? Era hijo de Jonatán, era su nieto. Ajá, pero estaba incapacitado y no podía heredar ¿verdad? Ningún título. Sí, está interesante, está interesante. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta, ahora en esta fila. Pregunta 2. ¿Quiénes enviaron mensaje a los filisteos respecto a la muerte de Saúl? ¿A quiénes? ¿A quiénes les llegó el mensaje respecto a la muerte de Saúl? También hay varios, ¿eh? Está en el 10. Bueno, no, perdón. En el 9. Sí, ¿no? Era de este lado, pero lo describe claramente, ¿no? Dice que pues ya saben lo que se hacía, ¿no? Era guerras antiguas, pues cortaron la cabeza, ¿no? Y le mandaron a dar la noticia por todos lados, ¿no? Por toda la tierra de los filisteos, a todas las ciudades de los filisteos. Dice, pero también a quién? A sus ídolos y al pueblo. ¿Se dan cuenta qué impacto psicológico tiene esto? No solamente por la victoria en sí, sino espiritualmente hablando. ¿A dónde fue a parar la cabeza de Saúl? Bueno, esa es la siguiente pregunta, por cierto. La siguiente pregunta dice, ¿dónde pusieron las armas y la cabeza de Saúl? En el templo de sus dioses, y la cabeza fue colgada en el templo de Dagón. Entonces, según la lectura que acabamos de tener, dice que Saúl se echó sobre su espada porque tenía un sentimiento. ¿Cuál era ese sentimiento? Dice, no sea que vengan los incircuncisos y hagan escarnio de mí. Entonces, eso que hizo, le ayudó a que no hicieran escarnio de él. Creo que fue peor, ¿no? Creo que fue peor que hiciera eso y que dejara el cuerpo hacia la vista, ¿no? Y dice que ya luego llegaron los filisteos y hicieron, vaya, su cuerpo fue humillado, ¿sí? Fue humillado. Entonces, fíjense que es interesante porque se dice mucho que era un concepto totalmente distinto, el concepto antiguo, ¿no? El cuerpo era muy importante. Ahora nosotros sabemos que nuestro Dios tiene poder, ¿no? Y dice que aunque el cuerpo, donde sea que le pase al cuerpo y se vuelva polvo, nuestro Dios lo toma la promesa es que cuando nuestro Señor Jesús venga por su iglesia, lo tomará del polvo de la tierra y en un abrir y cerrar de ojos será transformado, ¿verdad? Pero en aquellos días ellos no sabían esto. Entonces el cuerpo era muy importante, tanto que la práctica común era que, como lo que hacían en Egipto, ¿no? Dice que el cuerpo le daban ciertos tratamientos especiales para que perdurara, ¿sí? O sea, lo embalsamaban. Y más siendo reyes, pues imagínense qué importancia, ¿no? Les hacían su tumba real y ahí tenía que estar su cuerpo. Pero ahí no estuvo el cuerpo de Saúl al principio, ¿verdad? Sino que, ¿qué le hicieron? Lo humillaron, ¿verdad? Le cortaron la cabeza y también a sus hijos. Y sus armas fueron puestas en el templo de un dios pagano. Es lamentable, ¿no? Bueno, solo para analizar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Vean, son hechos históricos, pero que espiritualmente van a tener un impacto importante. Siguiente pregunta. También es necesario definir dos conceptos. Primer concepto, ¿qué es prevaricar? Porque esta palabra la encontramos en el versículo 13, ¿verdad? En el versículo 13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Entonces, en efecto,
la palabra dice que así murió Saúl. Vemos esta muerte lamentable, esta muerte triste, ¿verdad? Grotesca y que nos impacta. Pero esta muerte fue causada porque el rey Saúl dice que fue por su rebelión, ¿verdad? Y con esta rebelión, con esta forma de actuar, él prevaricó, ¿sí? Entonces, en primera, ¿qué es rebelión? ¿Qué es ser rebelde? A ver, uno primero, Karen. Sí, sí, pero ¿es rebelión si desobedeces una vez? Y también se ve en el carácter, ¿no? O sea, si un hijo, o sea, por ejemplo, que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero ¿son desobedientes o todos son bien obedientitos? Normal, lo normal que es que tú sabes que no va a obedecer, ¿verdad? ¿Sí o no? Y dices, ¿son unos rebeldes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una actitud que es constante, constante, y les dices una y otra vez, y no. Y entonces ya es un extremo, ¿verdad? Porque de entrada ya sabes que no te va a obedecer, ¿verdad? Que le cuesta, porque es niño, ¿verdad? O porque es muy joven y no se quiere dejar gobernar, ¿verdad? Pero si es constante una y otra vez, y sobre todo cuando tú ya ves que es consciente de que le dices algo y no lo hace, entonces dices, es que este ya no es nada más que me desobedece, este ya es rebelde. ¿Sí están de acuerdo o no? Ya es un extremo, ¿verdad? Ahora, dice que esa forma de actuar de Saúl, porque él hacía eso con las órdenes de Dios, eso lo llevó a prevaricar contra Jehová. Y aquí entra el segundo concepto, ¿verdad? ¿Qué entendemos por prevaricar? Se dice que, por ejemplo, una definición de pecado en sí mismo es desviar. O sea, iríamos más allá, ¿verdad? Más allá. Yo estuve buscando, no es fácil encontrar esta definición. Bueno, sí, si la buscas la encuentras, ¿verdad? Pero no es una palabra que usemos de forma cotidiana. Por lo tanto, hay que investigar y tratar de hacer un análisis, ¿no? Entonces, prevaricar, vean, es muy interesante porque los diccionarios así dice que viene de la palabra cubrir o encubrir, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza normalmente una desobediencia la primera vez, no? Desobedecemos y decimos, ay, pues ya no lo hice y ya que ya ni modo. O nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? Yo también cuando era niño y desobedecía, que mi mamá me había dicho, lava los trastes, y ya llegaba del mandado y no había lavado, ¿qué hacía yo? Arrancaba a correr allá al fregadero y me ponía yo a hacerle al cuento que lavaba yo los trastes. Entonces, ¿obedecí? No. ¿Pero qué hacía? Me cubría, ¿verdad? Me cubría para que no me regañaran tanto, ¿no? Bueno, eso con algo así, ¿verdad? Pero si me guardaba el dinero del cambio, ya entonces decía yo una mentirita, ¿no? No, pues que perdí 5 pesos, mamá. Y ya me lo guardaba en la otra bolsa, ¿no? O sea, eso no lo digo por mí, sino porque todos lo hacemos o lo hicimos, ¿verdad? Con una o tal o cual situación, ¿vale? Entonces la entrada es encubrirse, ¿verdad? Tratar de no revelarse de primera intención el mal que hacemos, ¿eh? Porque en eso consiste esto de prevaricar, ¿eh? Actuar encubiertamente. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, a veces cuando la conducta ya permea, ¿verdad? Entonces ya lo hacemos de forma encubierta. ¿Y qué es eso? ¿Qué es actuar encubiertamente? ¿Lo han hecho o no? ¿Ah? Ah. Yo creo que todos tenemos experiencia en ese ámbito, ¿no? O sea, cuando no quieres que alguien te vea, hay que hacerlo de forma encubierta, ¿verdad? Y entonces procuras lugares donde sabes que nadie te va a ver, ¿sí o no? Donde nadie te va a acusar. Eso es actuar encubiertamente. Hasta se pone uno una gorra negra con unas gafas negras para que no digan, ¿verdad? Nadie me conoce aquí.
Eso es actuar encubiertamente. Y es un proceso, ¿verdad? Porque la primera vez que lo hiciste, a lo mejor ni siquiera pensaste, ¿no? Que sí sabías que estaba mal, pero decidiste tomar esa decisión y lo hiciste, pero no te cubriste. Pero como la conducta sigue avanzando, entonces lo empiezas a hacer de forma encubierta, ¿verdad? Yo no digo de alguien específico ni nada, yo lo digo a lo mejor de mí, ¿no? Que todos tenemos un proceso en nuestras vidas y decimos, bueno, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Que nadie se entere, ¿verdad? Así suele suceder, porque eso también le pasó a Saúl. Ahorita vamos a ver algunos casos. También se dice que cuando esto va evolucionando es como, se dice que es un actuar de forma traicionera, actuar traicioneramente. ¿Sí? Eso tiene que ver con prevaricar, ¿no? Entonces ya va más allá, ¿no? Ya tiene que ver con una intención maliciosa, ¿sí? Y bueno, yo encontré otra palabra que es actuar de forma pérfidamente, que tiene que ver con la deslealtad, con la traición y con el quebrantamiento de la fe. O sea, eso ya va aplicado a lo espiritual, ¿sale? También algunos definen como cometer pecado, hacer iniquidad, rebelarse, rebelión y sobre todo infidelidad. Infidelidad. Y esta palabra yo siento que ya dio en la clave, ¿no? O sea, prevaricar en realidad es infidelidad. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Una infidelidad matrimonial. Por ejemplo, piénsenlo. Yo no soy casado, pero los que son casados o fueron casados en su vida pasada, ¿verdad? O tuvieron una experiencia de pareja en la vida pasada, seguramente saben que, pues, una vez que tú estás en una relación con una pareja, pues, ¿qué es lo más importante de resguardar? Hay un elemento esencial, y este es la fidelidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, no pasas inmediatamente en un segundo a ser infiel, ¿o sí? Es un proceso. ¿Están de acuerdo o no? Ves a alguien que no, o sea, no es tu pareja, ¿no? La ves. Ay, ya empezó algo en tu mente. Luego se mete más profundo. Ya empiezan a haber sentimientos, ¿no? Después va avanzando. ¿Están de acuerdo? O sea, de entrada tú ya sabes que puedes caer en infidelidad porque en tu mente ya hay algo. Y si ves que eso sigue avanzando, puedes seguir avanzando y más y más y más hasta que caes en una infidelidad real. O sea, física, pues. Y eso ya es algo absolutamente que uno no entiende cómo llegué. A veces decimos, ¿cómo llegué aquí, no? Porque así es el pecado, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Pues fue un proceso, ¿no? Que tú debiste haber tenido discernimiento desde el primer momento, ¿vale? Entonces, eso realmente, cuando lo trasladamos al mundo espiritual, cuando lo trasladamos a la vida de Saúl, dice que él era rebelde, ¿no? O sea, desobediente a Dios, desobediente. Pero esto fue tan extremo que cayó en prevaricación. Esta prevaricación es una total y absoluta infidelidad, ¿sí? Infidelidad. Porque ya no solo nada más no desobedecía, sino que ya se había entregado a esta forma de vida. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Quiero pensar que es claro, ¿verdad? Entonces seguimos avanzando. Nuestro libro nos da algunas indicaciones y claro, aquí vamos a interactuar, ¿no? Dice, ya entrando a lo que es, pero el último punto, en el punto 5 dice, hoy, por ejemplo, dice, ¿cuál es el equivalente a consultar una divina? Ya, todavía hay, ¿no? Bueno, ya vimos acerca de lo de la prevaricación, ¿no? ¿Está claro? Sí. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es acerca de la adivinación. ¿Qué se puede parecer el día de hoy a eso, no? Todavía lo hay literal. O sea, todavía ahí está el maestro Juanito, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Sí lo han oído o no? En el radio aparece, ¿no? Que vayas allá y hay de todo tipo, ¿no? Que te leen el café, que te leen las cartas, que te leen la mano, que te leen, quién sabe qué tanto te leen, pero algo te dicen, ¿no?
¿Y eso existe o no? Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. ¿Es real o no? ¿O todos son charlatanes? O de entre algunos habrá uno que sí, ¿no? O sea, hay demonios, hermanos, tampoco nos cerremos. O sea, de entre todos los charlatanes que hay, pues hay dos, tres, que donde sí hay un espíritu engañador, donde sí hay un demonio de Satanás ejerciendo influencia. Sí lo hay, o sea, sí lo hay, hermanos. No pensemos que no existe. El mundo allá afuera, aquel que no tenga el Espíritu Santo de Dios en su corazón, es presa de la influencia de Satanás. Es una realidad que no podemos negar. ¿Sí? Sí, sí lo hay, sí lo hay. Y espero que no digan que soy supersticioso. No soy supersticioso, sino que bíblicamente sí lo hay. Bíblicamente sí lo hay. Que para nosotros como creyentes no trascienda nuestras vidas por la gracia de Dios, ¿no? Que nos da esa autoridad y nos da esa protección. Pero allá afuera, Satanás anda libre. ¿Vale? Bien. Entonces, si hacemos una comparativa no solamente de la cuestión real, también podríamos pensar en que la gente busca respuestas, ¿no? A la gente busca respuestas. Y en aquellos días esa era una forma de obtener respuestas, ¿no? Y el día de hoy, las personas en qué buscan respuestas. Hay de todo, ¿no? Hay filosofía, hay corrientes del pensamiento, ¿no? Hay materialismo, donde se refugia el hombre con tal de encontrar algo que le dé forma a su vida, ¿no? Bueno, algunos filósofos todavía el día de hoy, una de las grandes preguntas es el propósito. ¿A qué vine? ¿Quién soy y a qué vine, no? Pues definir el propósito del hombre. Bueno, seguimos avanzando. Ahí está. Entonces, ya en cuestión de enfocar un poco más la lección, hay una porción que se le conoce como la endecha de David en 2 Samuel, capítulo 1, versos 19 al 27. No, lo vamos a leer de tarea, ¿sale? Pero quiero que ubiquen la frase donde dice, ¿cómo han caído los valientes? 2 Samuel, capítulo 1, versos 19 al 27. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? 1, 19 al 27. Entonces, ahí está la frase, ¿cómo han caído los valientes? Ahí está, de hecho está en el verso 1. Entonces, esta palabra es como un lamento, ¿no? ¿Sí? Eso significa, dice, bueno, vean desde el 17, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. O sea, ¿qué es eso? Es una lamentación, ¿verdad? Una lamentación. Dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jacer. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Entonces, lo pueden leer todo, pero aquí el lamento es porque el rey David, pues él estaba hablando primero de Jonatán, ¿no? Su amigo amado, y del rey de Israel, el ungido de Jehová, y de la gloria que representaba, pues ese concepto, ¿no? Del reino que se había establecido, ¿no? Entonces, eso es claro que es un lamento, ¿no? Claro que es un lamento. Y bueno, nuestro libro dice, eh, nos da en qué meditar. Dice, una victoria ensalza el nombre de Dios. Si pensamos que estamos en una guerra espiritual y que hay batallas espirituales cada día, si hay una victoria, eso para Dios, decimos, es gloria a Dios, ¿no? ¿Sí o no?
Cuando derrotas el pecado, cuando derrotas la tentación, cuando sales adelante de esa situación, ¿verdad? Pecaminosa. Y yo aquí ya no tengo nada que ver. Y obtienes la victoria para Dios. Gloria a Dios, decimos, ¿verdad? Pero, dice aquí también, una derrota es causa de que el nombre del Señor sea blasfemado, ¿verdad? O sea, rebajado, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo la vida de Saúl es un ejemplo clásico de esta situación? Era el rey con sus hijos varones, ¿verdad? No solo se suicidó, sino que su cuerpo fue humillado, ¿verdad? Y su cabeza y sus armas en los templos de los dioses paganos. Ojalá y no nos pase así a nosotros, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que eso podría sucedernos? No nos van a ir a exponer allá, pero la batalla espiritual que perdemos, pues claro que es lamentable, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Algún día nos dedicarán una endecha para lamentarse sobre nosotros? Ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no. La cabeza que recibió la unción de Dios terminó ofrendada a los dioses de los filisteos. Ciertamente podemos decir cómo han caído los valientes. Entonces piensen en esto, ¿no? Tenemos las herramientas necesarias para obtener la victoria. Pero si tenemos un actuar desobediente, ¿verdad? Como el de Saúl, pues las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Pueden ser muy graves. Bien, sigue diciendo nuestro libro, dice, entonces, anota qué error cometió Saúl en estas batallas, y aquí sí nos vamos a poner listos para buscar en nuestras Biblias rápidamente, ¿verdad? Aquí en esta fila me van a ayudar a buscar 1 Samuel 13:13. A veces no lo dice de forma directa, hay que leer unos cuantos versos antes para saber en qué consistió el error que cometió Saúl. Y en esta otra fila, en la fila de Israel, vamos a leer 1 Samuel 15:11. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Sí. Vamos a analizar este y ahorita leemos el otro, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó ahí? No. Dice que ofreció un holocausto, ¿verdad? Y lo hizo él solo. Ahora, ahí no está la referencia está en 1 Samuel 10:8, donde el profeta le dice que lo tenía que esperar 7 días. Le dijo, espérame 7 días y yo voy a venir contigo y ofreceremos holocausto, dice, y el reino será confirmado para ti. Entonces ya digamos, Dios iba a afirmar el reino en Saúl. Pero dice que cuando estaba ahí, la lectura en total, dice que el pueblo estaba amedrentado, ¿no? Y dice que el ejército se le estaba desertando. ¿Y qué hizo? Dice, no, dice, antes de que se deserte, dice, yo voy a buscar el favor de Dios, sin importarle que se le había indicado que tenía que esperarse 7 días, y el 7º día todavía no acababa. ¿Y qué le dijo? Le agarró la apuración, no confió en Dios, y desobedeció, ofreciendo él solo el holocausto. Entonces, ¿qué le dice el profeta? Locamente has hecho, ¿verdad? Es lo que le dice. ¿Por qué? ¿Qué podemos ver ahí? Pero ¿cuál es el origen? El origen de la desobediencia. No tenía fe. Aunque el pueblo se fuera todo. Si él tenía la promesa y tenía que esperar 7 días, por 7 días tenía que esperar hasta que se acabara. En el último segundo todavía podía llegar el profeta y recibir la bendición de Dios, pero no confió. ¿Están de acuerdo? Le faltó fe. ¿Y qué hizo? Se alocó, ofreció holocausto, y ¿saben qué? Ese reino ya no fue confirmado. De hecho, a partir de ahí, él ya no tuvo el favor de Dios. ¿Eh? Como David que tuvo el favor de Dios, todas las batallas las ganaba. Pero Saúl, ya no. Y bueno, ya la historia es larga, ¿no? Pero sale, siguiente, ahí está el punto, ¿no? Entonces, no superó la prueba de confiar, no quiso esperar,
Y sobre todo dice que él quiso actuar de forma independiente, sin esperar la instrucción del profeta de Dios. ¿Sale? Muy bien. Segunda porción que se encuentra en 1 Samuel 15:11 es el siguiente error, ¿verdad? 15:11, luego el 19 y el 26, que en realidad es la misma porción. Esta también es una porción muy conocida. ¿Cuál es? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Sí, ese fue el resultado de la desobediencia, ¿verdad? A Jehová le pesó haber puesto a Saúl por rey. Pero ¿cuál fue la acción que causó eso? ¿Cuál fue la desobediencia? Ahí está en el contexto. Ahí lo puede leer rápidamente si lo encuentra. Javi. La desobediencia. Ajá. Pues que ahí le habían mandado una guerra. Ajá. Y dijo que quería escribir a David. Lo dejó y tomó al rey para él. Sí, la orden fue que no perdonara a nadie del rey de Agag, ¿verdad? Eran amalecitas, ¿no? Dice, tienes que desaparecer a todos los amalecitas, y el rey también lo vas a desaparecer, y no vas a perdonar nada, ni sus ganados, nada vas a perdonar. Era una instrucción precisa, clara, que se tenía que hacer. Que también yo entiendo que a lo mejor no era lo cotidiano, porque lo normal era que en una guerra de esa época, los despojos eran parte del botín, ¿verdad? O sea, era el botín. De hecho, lo que acabamos de ver que sucedió con el rey Saúl es que dice que ellos llegaron otra vez al otro día y entonces empezaron a despojar los cuerpos. Y así fue como lo encontraron, de hecho, al siguiente día. Les quitaban sus armas, les quitaban anillos, todo lo que llevaran, ¿no? Los que se lo quedaban. Y claro que si entraban a una ciudad, pues se quedaban con el ganado, ¿verdad? Se quedaban con todo lo que encontraban. Pero la instrucción fue muy clara, ¿no? Tienes que hacer esto. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey. Le perdonó la vida al rey. Y también dice que escogió de todo el ganado lo más bueno. Y se lo quedaron. Y fue una desobediencia clara y específica, ¿no? Nada de buscarle que es que se me desertaba el pueblo, así como otras, ¿no? O la anterior, ¿no? No, aquí no hay matices. Fue una desobediencia frontal. Y entonces, ¿qué dijo Jehová? Me pesa haberlo puesto por rey. ¿Mm? Entonces, ya aquí vamos viendo cómo esta forma de actuar de Saúl siguió evolucionando. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? La primera vez desobedeció y tuvo pretexto. Esta vez ya no fue así. Esta vez fue directa la desobediencia. ¿Vale? Y por último, la porción que encontramos en 1 Samuel 28, 6 y 7. De este lado, en esta fila de hermano Roma. Y es muy clara, ¿no? También es muy clara y es clásica, ¿no? 1 Samuel 28, 6 y 7. Ajá. 6 y 7. Acá de este lado. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ya vemos cómo era su forma de actuar, ¿no? Ya era frontal, los adivinos estaban prohibidos, él mismo pide que le busquen uno, ¿verdad? Y no dice, pero ahí describe después que dice que se disfrazó, o sea, encubiertamente, ¿no? Se disfrazó, es un rollo, ¿no? Ahí pesado, ¿no? Pues consultar a la divina en sí mismo ya fue el pecado, ¿no? Y también dice que ya Jehová ya no le contestaba.
por ninguna forma de revelarse, ni por profeta, ni por sueño. Ya estaba desechado. De hecho, a él ya le habían dicho que ya había sido desechado y que iban a poner por rey a David. Y ya, él ya, o aunque era rey en lo material, el favor de Dios ya no lo tenía. ¿Mm? Bueno, consecuencias. Se dice que en el primer texto que analizamos, cuando él usurpa la función sacerdotal y que no quiso esperar en Dios, dice que él perdió la comisión dada por Dios, o sea, el encargo de Dios, el encargo de ser rey. ¿Sí? Ya su autoridad fue mermada. ¿Por qué? Porque pretendió invadir una esfera que no le correspondía, ¿no? Y realmente a veces yo pienso que también nosotros a veces así actuamos, ¿no? Hay voluntad de Dios específica para nosotros, pero ¿qué hacemos? A veces queremos echarle una manita a Dios, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué tal si yo le ayudo a Dios, ¿no? Y yo busco hacer mi voluntad o la forma de suscitar un ambiente que encaje con lo que yo quiero. Y entonces dejamos de lado a Dios. ¿Y cuáles son los resultados? A veces, no solo lamentables, sino que a veces impactan nuestra vida de forma trascendental. En el caso de Saúl dice que él perdió esa comisión de rey. Aquí no se dice, pero dice que cuando él contabilizó otra vez a los que llevaba a los varones para hacer guerra, creo que le quedaban como 60. Y dice que el ejército de los filisteos era incontable, miles. Salió huyendo. Ya no tuvo cómo hacerle frente a ese ejército. Y empezó a perder batallas, ¿no? Ya no tuvo el favor de Dios. Perdió su comisión como rey. También se dice que en el segundo que analizamos, cuando toma el botín, que no correspondía, ¿verdad? Porque ya fue una desobediencia frontal, nuestro libro dice que él perdió su comunión con Dios. Pues porque ya Dios ya no lo iba a tolerar, ¿verdad? Ya era una desobediencia frontal a Dios. Entonces Dios no tolera el pecado. Dios no tolera que tú le lleves la contraria. Tanto que él declaró y dijo, me lamento de haber puesto a Saúl por rey. ¿Sí? Y en el último porción dice que él perdió el contacto total con Dios. Ya no hubo acceso a Dios. Porque ya estaba tan hundido en las prácticas del mundo, que él literalmente se separó de Dios. ¿Alguien ha tenido una experiencia así en su vida? Yo creo que algunos sí, ¿no? Es lo que algunos le llaman tocar fondo, ¿sí? Y yo pienso, por ejemplo, en el hijo pródigo. Digo, todos estamos familiarizados con el hijo pródigo, ¿sí? Entonces, en su etapa más, ¿cómo se puede decir? Alejada de Dios, él teniendo un padre rico, ¿verdad? Próspero, que le podría darle todo lo que él quisiera, dice que quiso irse a vivir perdidamente. Y en efecto así lo hizo. Pidió su herencia y se fue. La dilapidó, o sea, la desperdició, ¿verdad? Y su ruina fue tanta que llegó a vivir en una granja de cerdos, ¿no? Y ustedes sabrán que para un varón judío, pues, es lo más terrible, ¿no? Ellos ni comen cerdo, pero tenía que darles de comer a ellos para vivir, ¿no? ¿Y saben qué era lo peor? Que no se dice qué tiempo estuvo ahí, pero ya después su mente y su corazón estaban tan desviados y tan alejados de Dios, que dice que él mismo quería llenarse la barriga de lo que los cerdos comían. Entonces es una situación espiritual que cuando pensamos en el extremo, a lo mejor alguien de nosotros ha llegado a esa situación, donde se deja llenar tanto por el mundo, por el materialismo, por el ocultismo, por tantas prácticas que hay en el mundo. En este caso era adivinación, ¿no? O sea, ocultismo, ¿no? Pero hay tantas cosas, ¿no?
que te mete tanto ahí, que te alejas, te separas de Dios. Separación de Dios. Vemos que a Saúl ya dice que ya Dios ya no le habló. Ya Dios ya no le volvió a hablar por ningún método. Y así sucede a veces, ¿no? Bueno, no es necesario llegar a esos extremos. Nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro Dios nos perdona, nos escucha y que hay acceso a Él, ¿verdad? Pero claro, a veces la rebeldía, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. ¿Dudas o comentarios? No. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos avanzando, ¿no? Entonces, huyamos de la rebeldía y de la prevaricación. Sometámonos bajo la mano de Dios que disciplina. Entonces, esto es algo que yo enseño con los jóvenes, hermanos, donde cuando escuchamos la palabra disciplina, normalmente pensamos en castigo, ¿sí o no? Pero no siempre es así. La disciplina es más bien formativa, ¿sí? Y yo siempre pienso en los deportistas. Ahorita este año no he ido al gimnasio, el año pasado estuve yendo al gimnasio. Y cuando acabas tus rutinas, y ves resultados, dices, no, pues, me veo bien, ya bajé de peso, medio kilito, ¿no? Pero ves resultados y te sientes bien, ¿no? Pero ¿sabes que al otro día cómo duele los músculos? Me duele, no puedes caminar, pero es parte de la disciplina. O sea, en la disciplina hay cierto sufrimiento, ¿no? Pero, o sea, va de la mano. Si no sufres tantito, pues la disciplina no se nota. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues no pensemos en que nuestro Dios es un Dios castigador, ¿no? Más bien es Dios nos quiere formar. Dios nos quiere formar y quiere que seamos fuertes y que estemos completos en Él. ¿Sí? Muy bien, que tengamos todo lo necesario para hacer frente a las situaciones, ¿verdad? Dice, contentémonos con conocer lo que Él desea revelarnos y no busquemos caminos alternos que son abominación para Dios. Bueno, en el caso de Saúl fue muy claro, ¿no? Porque pues, como estaba tan alejado de Dios, fue y buscó una divina, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos, no? A veces tenemos dudas en nuestra vida, ¿no? Respecto, pues, de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tal situación, no? Y entonces, lejos de buscar a Dios, pues recurrimos a otras cosas, ¿no? Ve allá con el psicólogo, ve allá con el no sé quién. Y ahí nos andamos buscando, ¿no? Bueno, Dios tiene una instrucción muy clara, ¿no? O sea, bajo ciertos casos muy específicos, se requieren profesionales, ¿no? Pero la escritura ha funcionado más de 2000 años que la tenemos. Y ha funcionado y seguirá funcionando. Porque es el conocimiento y la sabiduría de Dios para nosotros. ¿Sí? Ahora, bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero no me corresponde tanto abundar en ese aspecto. Acerca de la educación de los hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he escuchado algunos métodos donde ya nadie toca a los hijos, ¿no? Dicen, no les puedes poner una mano encima, ¿no? ¿Sí lo han escuchado o no? Y yo les pregunto a los papás, ¿funciona? Que no les impongas ninguna medida restrictiva. ¿Funciona? ¿Verdad? No funciona, ¿no? Normalmente necesitas una medida coercitiva, ¿no? Que no los vas a sonar a los niños, ¿verdad? Pero pues algo, enciérralos, amárralos, algo, ¿no? Porque si no, no aprenden, es difícil, ¿no? Bueno, pero la escritura, ¿qué dice? La vara no lo va a matar. La vara no lo va a matar. Tampoco dice que golpizas, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, en aplicando la lección, nuestro libro nos dice que busquemos los siguientes mandamientos y haz lo que se te pide. Escríbelos en tus propias palabras. Por ejemplo, el mandamiento de permanecer en mi amor en Juan 15, 9 y 10. A ver, de este lado, en la fila de Miriam, leer Juan 15, 9 y 10. ¿Ya lo tienes, Miriam? ¿Puedes leer en voz alta? Como el Padre me ha amado, así
también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí, entonces, este mandamiento que acabamos de escuchar, ¿cómo lo pondrías en tus propias palabras, Karen? Obedecer y estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, guardar. Es claro, ¿no? Obediencia, ¿no? Ese es el mandamiento. Segundo mandamiento, persiste tú en lo que has aprendido. Este está en 2 Timoteo 3, 14 al 17. A ver si te, Javi. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está algo extenso, pero ¿cómo lo pondrías en tus propias palabras de forma general? Pues como me habla de la escritura, pienso que poner atención a los mandamientos que hay las indicaciones en la Biblia. Sí, ¿no? Es claro también, ¿no? O sea, obedecer y ir a la escritura, ¿verdad? Y el último, retén lo que tienes, Apocalipsis 3:11. Pues de este lado, Karen, a ver si nos encuentras. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí, fíjense que está interesante, no está tan fácil, porque aquí está hablándole a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Y hay una descripción de esta iglesia, ¿no? Que dice que era pequeña, pero que era fiel. Y dice, de eso que tienes, reténlo, reténlo. Fidelidad, que es Filadelfia, pues viene de fidelidad, ¿están de acuerdo? Y es la palabra que dijimos que esto es totalmente lo contrario a prevaricar. El que prevarica hace lo contrario a ser fiel. Y esta iglesia era fiel. Y es lo que se nos pide a nosotros, que seamos fieles. Guárdalo, guárdalo. ¿Verdad? Es lo más sagrado. Fidelidad. Bueno, entonces, los tenemos que guardar estos mandamientos, ¿verdad? Hay ocasiones en que no los guardamos, ¿verdad? Por ejemplo, no permanecer en el amor de Dios cuando le desobedecemos, ¿no? Caemos en desobediencia. Cuando no persistimos es cuando conocemos la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras, pero decidimos no hacer caso, ¿verdad? Porque aunque lo vemos que está claro, no, pues, yo pienso diferente. A mí se me hace más como que es de esta otra forma. Y entonces hacemos a un lado lo que Dios ya nos dijo, ¿verdad? Y por último, cuando no perseveramos en la doctrina, cuando no somos fieles a Dios, ¿verdad? Nos puede ocurrir, ¿no? Y de hecho ocurre en la vida de las iglesias, cuando caen en errores doctrinales, yo diría riesgosos, ¿no? Cuando empiezan a enseñar que necesitas bautizarte para ser salvo, porque si no, no eres salvo. Entonces ya viene una serie de complicaciones donde ya no hay fidelidad. ¿Están de acuerdo? Donde te dicen que a lo mejor pues necesitas hacer alguna obra para ser salvo. Ya no encaja, ya no es fiel. ¿Sale? Y bueno, ya estamos terminando. Bueno, ya de hecho ya terminamos. Esos eran los puntos acerca de... Solamente para terminar, la pregunta es, ¿qué se les hace difícil, no? Respecto a estos mandamientos. ¿Se les dificulta permanecer en el amor de Dios? ¿Podrían decir alguna cosa que realmente sea difícil?
En el caso de persistir en lo que aprendemos, a veces es contradictorio, ¿no? Con nuestros deseos, pero precisamente es lo que hay que ponerle ganas ahí, ¿no? Y bueno, ser fiel, ni se diga, ¿no? A veces los prejuicios, ¿no? O lo que nos convenga es lo que agarramos, ¿no? Y nos lleva a ser infieles. Es que lamentable, ¿no? No nos vaya a pasar como a Saúl, ¿no? Que en base de tanto llevar una vida de este estilo, ¿cómo terminó? Se suicidó. Lo que quería evitar, no ser humillado, pues fue humillado y al extremo, ¿verdad? Y no solo él, también el honor de Dios, ¿no? Diseña un plan para poder observar mejor los mandamientos, ¿sí? Aquí la instrucción dice que nos esforcemos en el conocimiento de las Escrituras y la obediencia a la voz de Dios, ¿vale? Pues ahí lleva cierta lógica, ¿no? Porque ¿cómo vamos a obedecer si no entendemos y conocemos la voluntad de Dios? Primero, entender y conocer la voluntad de Dios y entonces sí, pasemos a obedecer, ¿vale? Muy bien, pues, ¿dudas o comentarios? ¿No? Nos echamos una hora casi exacta. Que el Señor nos bendiga, hermanos.